Y si la mejor defensa no fuera un buen ataque, sino una reacción inteligente. Imagina que para proteger una fortaleza no necesitarás un muro impenetrable en todas partes, sino simplemente aprender de cada flecha que te lanzan para saber dónde poner los escudos la próxima vez. Bienvenidos, hoy vamos a analizar a fondo una de las ideas más arraigadas en ciberseguridad, esa creencia casi dogmática de que la estrategia proactiva, la de anticiparse, es siempre superior a la reactiva. Para ello nos sumergimos en un estudio que plantea un modelo fascinante, casi como una partida de ajedrez, entre un defensor y un atacante, para ver cuándo y por qué reaccionar si se hace con inteligencia puede ser igual de eficaz o incluso más. Exacto. Y esa partida de ajedrez es la metáfora perfecta. Pero como en el ajedrez, no todo es la teoría. El modelo que vamos a discutir es elegante, muy matemático, pero se apoya en ciertas condiciones que, bueno, no siempre se dan en el caos del mundo real. Ajá. Así que vamos a ser críticos. Analizaremos sus puntos fuertes, que son muchos y muy provocadores, pero también pondremos el dedo en la llaga de sus limitaciones. El diablo, como siempre, está en los detalles. Me parece perfecto. Empecemos entonces por el principio, por la sabiduría convencional. Tradicionalmente, ser reactivo en seguridad tiene una reputación pésima. Malísima. Suena a ir apagando fuegos, a estar siempre un paso por detrás, persiguiendo el último fallo de forma miope mientras ya te están preparando el siguiente golpe. La recomendación de todos los manuales es: adelántate, sé proactivo. Y esa es la primera gran idea que el estudio quiere desmontar. El problema no es el concepto de reaccionar, sino el cómo se reacciona. El documento establece una distinción que es fundamental. No es proactivo contra reactivo, sino estratégico contra miope. ¿Vale? Una reacción miope es efectivamente ineficaz. Es poner un parche rápido y cruzar los dedos. Pero una reacción estratégica es algo completamente distinto. No se trata solo de tapar el último agujero, sino de analizar el historial para entender el porqué. ¿Por qué eligen este tipo de agujeros? ¿Qué patrón siguen? Entiendo. Es un cambio de perspectiva, de la táctica a la estrategia. Justo. Y para entender esa perspectiva, el estudio se pone en los zapatos de quien vive esto a diario, un director de seguridad. Y la realidad de un CISO no es la de un laboratorio con recursos infinitos. Su día a día es un mar de vulnerabilidades y un presupuesto y un equipo que no dan para todo. Claro, tiene que hacer un triaje constante. La pregunta que le quita el sueño es: ¿dónde pongo mi dinero y mi gente? ¿En cazar fantasmas? Problemas que podrían ocurrir. ¿O en construir murallas más altas en las zonas que están siendo bombardeadas de verdad? Exacto. Y para que esa decisión de construir donde bombardean sea viable, el estudio establece dos condiciones fundamentales, dos reglas de juego, digamos. La primera: ningún ataque individual puede ser catastrófico. Es decir, la empresa puede recibir varios golpes y seguir en pie. Vale, eso tiene sentido. Es doloroso, cuesta dinero, reputación, pero no es el fin del negocio. Pero espera, la segunda condición me pareció muy idealista. Dice que el presupuesto de defensa debe ser líquido, fácil de reasignar. En el mundo real, ¿qué empresa tiene eso? Los equipos están especializados, las herramientas son caras. Mover a gente de revisar firewalls a securizar bases de datos suena un dolor de cabeza logístico tremendo. Es una objeción muy pertinente. Y líquido quizás no sea la mejor palabra. No se refiere tanto a dinero como a agilidad organizativa. Significa que tus equipos no son tan rígidos que no puedan cambiar de foco. Ajá. Piensa en equipos de seguridad modernos que trabajan con metodologías ágiles, que pueden formar un squad para centrarse en un problema concreto y luego disolverse. El estudio asume esa flexibilidad. Y tienes razón, no todas las empresas la tienen, pero es hacia donde se mueve el sector. Si tu organización es un monolito, esta estrategia no es para ti. Entendido. Y estas dos condiciones ya nos dan una pista muy clara de dónde este modelo se rompe. Por completo. Piensa en sistemas donde un solo fallo es el fin del juego. La seguridad de una central nuclear, los sistemas de un avión o la protección de la fórmula secreta de un fármaco. Claro, en esos casos no puedes permitirte aprender del primer ataque. Es que no habrá un segundo. Ahí la proactividad es la única opción. Pero para la gran mayoría de empresas que se enfrentan a phishing, ransomware o robos de datos, este modelo sí es tremendamente relevante. De acuerdo. El escenario está planteado. Y para que esta estrategia tenga sentido, supongo que primero hay que entender cómo piensan los atacantes, ¿no?
¿Cómo modela el estudio este campo de batalla? Usa términos como grafo de ataque, aristas, vértices. Suena a clase de mates. Podemos bajarlo a tierra. Claro, imagina un mapa del tesoro. El atacante empieza en un punto, Internet. Su objetivo es llegar al tesoro, que está en las bases de datos. El mapa tiene varios caminos. Puede pasar por un servidor web, luego un gateway, de ahí a un servidor de aplicaciones. Vale. Cada uno de esos puntos es un vértice. Eso es. Y cada salto de un punto a otro, cada camino, es una arista. Es simplemente un mapa de tu infraestructura. Vale, un mapa. Y en este mapa, el defensor puede poner trampas o guardias. Exacto. Defender una arista, un camino, significa ponerle las cosas más difíciles al atacante. Aumentas el coste que tiene para él usar esa ruta. Por otro lado, si el atacante consigue llegar a un vértice, como la base de datos, pues obtiene una recompensa. Y el juego es un balance constante entre ese coste y esa recompensa. Y esto nos lleva a una métrica que me pareció el corazón del modelo, el ROA, o Return on Attack. Sí, es un cambio de mentalidad fundamental. El objetivo del defensor no es el sueño imposible de evitar el 100% de los ataques. Eso es carísimo y, en la práctica, inalcanzable. Ya. El objetivo es mucho más pragmático. Reducir el retorno sobre el ataque del adversario. Hacer que el esfuerzo que invierte sea tan alto en comparación con el botín que obtiene que el ataque simplemente no le merezca la pena. Es desincentivar. Es hacer que el crimen no pague. El estudio lo dice con cierta ironía. El objetivo es que al atacante le salga más a cuenta dedicarse a un negocio legítimo. Hay un ejemplo muy bueno sobre esto, el de la defensa en profundidad. Un sistema simple. Un servidor web público y una base de datos privada detrás. La base de datos es el premio gordo, recompensa 9, y el servidor web es un objetivo menor, recompensa 1. La lógica intuitiva te diría, protege el premio gordo. Y esa lógica intuitiva te lleva al desastre. Si pones todo tu esfuerzo en proteger solo la base de datos, el atacante, que es inteligente, simplemente ataca el servidor web, que no tiene ninguna defensa. El coste para él es 0. 0. Y se lleva una recompensa de 1. Su retorno sobre el ataque, recompensa entre coste, es 1 dividido por 0. Infinito. Un negocio inmejorable. Entonces, la defensa óptima es repartir las defensas. Exacto. En la defensa óptima es repartir el presupuesto entre los dos puntos. De esta forma, no importa qué camino elija el atacante, siempre se va a topar con una defensa. Se le fuerza a incurrir en un coste, lo que reduce drásticamente su ROA. El ejemplo es claro, pero has dicho antes que hay que tener cuidado. Sí, me refería a que, en el mundo real, repartir el presupuesto no es tan simple como mover fichas. Proteger un servidor web y una base de datos son problemas técnicos muy distintos. Requieren herramientas y conocimientos diferentes. Justo, el modelo simplifica mucho esa complejidad real de reasignar recursos, que era precisamente esa condición de liquidez del presupuesto que antes cuestionabas. El concepto es potente, pero la implementación es un desafío. Un momento. Para que todo esto funcione, el modelo tiene que asumir ciertas cosas sobre el atacante. A mí me suena a que se está creando un adversario de laboratorio, un atacante perfecto que conoce mi estrategia. ¿Es realista eso? Es una excelente pregunta. El modelo, de hecho, es muy conservador. Se pone en el peor de los casos para el defensor. Asume que el atacante es un genio. Conoce tu presupuesto, conoce los costes, las recompensas y siempre elegirá el ataque que más le beneficie. Entonces, si la estrategia funciona contra este atacante casi omnisciente, La teoría dice que funcionará aún mejor en el mundo real. ¿y por qué? Porque los atacantes reales operan con información incompleta, no tienen acceso a los presupuestos de seguridad, hacen suposiciones, cometen errores. Esto, en la práctica, le da a la defensa una ventaja que el modelo ni siquiera contempla. Al prepararte para el peor escenario, estás más que listo para el real. De acuerdo. Entonces, con este tablero de juego montado, llegamos a la parte donde la partida se pone interesante. La estrategia reactiva que aprende. El estudio propone un algoritmo. ¿Cómo funciona? Es sorprendentemente simple. Imagínalo así. El día 1, el defensor no sabe nada. Su presupuesto de defensa está a 0. Ocurre el primer ataque. Y en lugar de entrar en pánico, Lo observa.
Analiza qué camino ha seguido el atacante en ese mapa que describimos y asigna una pequeña parte del presupuesto a reforzar las defensas justo en ese camino. Y a partir de ahí se produce un efecto de bola de nieve, ¿no? Si un camino vuelve a ser atacado, se refuerza más, y si no se toca, se le quita presupuesto. Es fascinante porque el algoritmo empieza a aprender cuáles son los objetivos preferidos del atacante. Exacto. Si una ruta es atacada repetidamente, su defensa se vuelve exponencialmente más fuerte. Pero hay que tener cuidado con el optimismo. La palabra clave en las demostraciones matemáticas del estudio es eventualmente. Ajá. Los teoremas demuestran que tras suficientes rondas, el rendimiento de esta estrategia reactiva converge con el de la mejor estrategia proactiva posible. Pero, ¿qué pasa mientras llega ese eventualmente? ¿Cuántos golpes tienes que encajar hasta que el sistema aprende? Esa es la pregunta del millón. Mientras el sistema está aprendiendo, es vulnerable. Es un poco como el sistema inmunitario. No nace sabiendo cómo combatir todos los virus. La primera vez que te expones a un resfriado te pones enfermo, pero tu cuerpo aprende. Crea anticuerpos. Eso es. Las primeras veces son duras, sí, pero con el tiempo te vuelves increíblemente resistente a las amenazas que realmente existen en tu entorno. Si los primeros ataques son catastróficos, esta estrategia no sirve. Es un proceso de endurecimiento gradual. Me encanta esa analogía. Y esa debilidad inicial es también su mayor fortaleza. Y creo que este es un punto crucial. El defensor proactivo necesita un mapa completo de todas las posibles vulnerabilidades. Necesita un conocimiento perfecto que nadie tiene. Imposible. El defensor reactivo no. Solo necesita saber qué vulnerabilidades están siendo realmente explotadas. Esto es mucho más realista. Cada día se descubren fallos nuevos. Este enfoque se centra en el peligro real, no en el teórico. Es el argumento más potente a su favor. La proactividad perfecta requiere un conocimiento perfecto. La reactividad estratégica se contenta con un conocimiento real y observable, que es infinitamente más asequible. Entonces, el estudio pone un ejemplo que me pareció brillante para ilustrar esto, el del sistema en forma de estrella. ¿Nos lo puedes describir? Claro. Imagina un sistema con un punto de entrada central, y desde ahí salen muchas ramas, como los radios de una rueda. Al final de cada rama hay un objetivo. El atacante valora muchísimo uno de esos objetivos. Digamos que tiene una recompensa de 10, pero todos los demás no valen nada para él. Pero el defensor no sabe cuál es el valioso. Hay incertidumbre total. Exacto. ¿Qué hace el defensor proactivo en esta situación? Pues, repartir. Lo único que puede hacer, cubrirse las espaldas. Reparte su presupuesto entre todas las ramas por igual. El resultado es que cada rama está muy débilmente defendida. Es una defensa diluida, ineficiente. ¿Y el reactivo? El reactivo, al principio, no hace nada. Se sienta a esperar. Ocurre el primer ataque. El atacante, obviamente, elige la única rama que le da recompensa. Y en ese instante, toda la incertidumbre del defensor desaparece. Ya sabe cuál es el objetivo. Ya lo sabe. Y entonces concentra el 100% de su presupuesto en defender esa única rama. Es una respuesta quirúrgica muchísimo más eficiente. Entonces, la defensa reactiva no solo es buena contra la incertidumbre de dónde atacarán, sino también contra la de por qué atacan, ¿verdad? Me refiero a la motivación del atacante. Atacante busca maximizar su beneficio neto, o sea, recompensa menos coste, o su ROA, recompensa entre coste. Son cosas distintas. Y la defensa óptima es diferente en cada caso. El algoritmo reactivo es robusto ante esta duda. Le da igual la motivación. Funciona bien contra ambos tipos porque no se basa en suposiciones, sino en su comportamiento observado. No necesita leerle la mente. Claro, porque no todos los hackers son genios con una hoja de cálculo para el ROA. A veces es solo un chaval en un sótano probando la herramienta más fácil que encontró, atacando lo que es fácil, no lo más rentable. Exacto. La defensa proactiva se diseña contra un atacante teóricamente perfecto, un homo economicus del ciberdelito. Pero el mundo real está lleno de atacantes con información incompleta, que cometen errores, que tienen sesgos. Y la estrategia reactiva se adapta a eso. Se adapta y aprende a defenderse del atacante real que tienes en la puerta con sus hábitos y sus manías. Se defiende contra el adversario que existe, no contra el adversario idealizado. Esto, en la práctica, es una ventaja competitiva enorme. Muy bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Hagamos un resumen de las ideas clave.
Lo principal para mí es que esa idea de que la seguridad proactiva es inherentemente superior merece, como mínimo, ser cuestionada. Una estrategia reactiva, si es estratégica y aprende, puede ser igual de competitiva. Sin duda. Pero, y esto es importante, recordemos siempre el contexto, las dos condiciones del principio. Esto funciona mejor en entornos donde los ataques no son el fin del mundo y, crucialmente, donde la organización tiene la agilidad para reasignar sus recursos. No es una receta universal. Pero sí una herramienta conceptual muy poderosa. Justo. Su principal valor es que cuestiona el dogma. De hecho, las conclusiones se pueden traducir en consejos muy prácticos. Primero, invierte en monitorización y análisis. Necesitas datos de calidad sobre los ataques reales para poder aprender. Sin visibilidad, estás ciego. Ujú. Segundo, construye una organización de seguridad ágil. Y sobre todo, y esto me parece muy importante, no reacciones de forma desmedida al último incidente. Hay que considerar el historial completo de ataques, dando más peso a los recientes pero sin olvidar los antiguos. Para terminar, me gustaría dejar un pensamiento para la reflexión. El documento se centra en atacantes externos, pero ¿y si aplicamos esta lógica internamente? ¿Podría una empresa usar un modelo similar para decidir qué fallos de software arreglar o qué procesos mejorar? Interesante. En lugar de intentar predecir proactivamente todos los fallos posibles, una tarea titánica, quizás sea más eficiente asignar recursos para reforzar las áreas que demuestran, con datos reales, tener problemas recurrentes. Es darle una vuelta al concepto de gestión de riesgos en general, no solo a la ciberseguridad. Exacto. Es una idea para seguir explorando. Una reflexión muy interesante para cerrar. Esperamos que este análisis detallado haya sido de utilidad y haya ofrecido una nueva perspectiva. Hasta la próxima.